Bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Recuerden que durante los meses de julio a septiembre estamos estudiando el libro de Éxodo. Esta semana estaremos analizando los capítulos 11 y 12. La lección 5 nos transporta al momento más crítico del Éxodo de Israel, la institución de la Pascua y la 10ª plaga. Este es un momento donde convergen la justicia divina, la misericordia redentora y la provisión salvífica de Dios para su pueblo. El versículo para memorizar establece el tono profético de la lección. Dice: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Esta declaración no es meramente histórica, es profética, apuntando hacia la gran obra redentora que Cristo realizará siglos después. Para comprender mejor el estudio de esta semana, lo vamos a dividir en 4 partes. La primera es la advertencia final. En Éxodo 11, desde el 1 hasta el 10, encontramos el último llamado de Dios antes del juicio definitivo. Aquí vemos varios principios fundamentales. El primer principio es la revelación profética. La lección cita el texto de Amós 3:7 que dice: nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Este principio demuestra que Dios no actúa arbitrariamente. Su justicia está precedida por advertencias claras y oportunidades de arrepentimiento. La plaga anterior, de 3 días de oscuridad, fue un periodo de gracia, un último llamado al arrepentimiento. El segundo principio es el enojo justificado de Moisés. En Éxodo 11:8 nos dice que Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Este no es un arrebato emocional sin justificación, sino más bien la respuesta natural de un corazón que comprende las consecuencias trágicas de la dureza del corazón humano. Moisés sabía que la tragedia afectaría a mucha gente inocente, lo que nos enseña sobre el costo social del pecado y la obstinación. El tercer principio es que el simbolismo del número 10 encierra un gran significado. La lección señala acertadamente que el número 10 representa plenitud o totalidad en el simbolismo bíblico. Los 10 mandamientos revelan la ley moral completa de Dios, y las 10 plagas representan la plena expresión de la justicia y el castigo divinos. Este no es un castigo caprichoso, sino la manifestación completa de la justicia divina contra el orgullo, la injusticia y la opresión del pueblo y de Faraón. Y el cuarto principio que aprendemos es el equilibrio entre justicia y misericordia. La lección hace referencia a Miqueas 6:8 que dice: hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente con tu Dios. Este versículo encapsula el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros. Un equilibrio entre justicia y misericordia, ejecutado desde luego con humildad. La segunda parte de nuestro estudio de esta semana es la Pascua. En Éxodo 12, del 1 al 20, encontramos instrucciones sorprendentes. En lugar de dar directrices logísticas para la salida, Dios instruye sobre cómo celebrar la Pascua. Esto revela una verdad profunda. La adoración debe ser central en toda experiencia de liberación. La Pascua consistía de varios elementos importantes. El primero era el cordero sin defecto. El cordero pascual debía ser sin defecto,
un requisito que apunta directamente a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se cita en Juan 1:29. Esta tipología no es accidental, es una revelación divina del plan de salvación. El segundo elemento de la Pascua era la sangre como protección. Éxodo 12, 13 y 14 establece el principio fundamental. La sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo. La palabra hebrea, Pesach o Pascua, significa literalmente pasar por encima o pasar por alto. Esta imagen prefigura la obra expiatoria de Cristo, donde su sangre nos protege del juicio divino sobre el pecado. Éxodo 12, 17 al 23 profundiza en el simbolismo de la sangre y su papel crucial en la celebración pascual. El tercer elemento de la Pascua era el simbolismo de la levadura. En 1 Corintios 5, 7 leemos lo siguiente: límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La eliminación de la levadura, mencionada en Éxodo 12:8, del 15 al 20, y en Éxodo 13, del 3 al 7, simboliza la remoción del pecado. Pablo explica este simbolismo mencionando que la levadura representaba el pecado que debe ser eliminado de nuestras vidas. El pan sin levadura simboliza al Mesías, sin pecado, como lo menciona en Hebreos 4:15. Un cuarto elemento de la Pascua era el hisopo y la gracia purificadora. El manojo de hisopo empapado en sangre simbolizaba la gracia purificadora de Dios, como lo expresa Salmo 51:7, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Este elemento ritual apunta hacia la obra de purificación que Cristo realizaría. La tercera parte de nuestro estudio es la transmisión generacional. Éxodo 12, 24 al 28 establece el principio crucial de la transmisión generacional de la fe. En primer lugar, tenemos la responsabilidad parental. Los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del Éxodo no como un mero acontecimiento histórico, sino como una experiencia presente y viva. El Salmo 145:4 respalda este principio diciendo: una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Hay un párrafo en la parte del miércoles que dice lo siguiente: los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del Éxodo a sus hijos. No debían hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico pasado, sino que debía presentárseles como su propia experiencia, aunque hubiera ocurrido muchos años antes. En segundo lugar, la transmisión generacional implicaba la actualización de la historia. La lección destaca que la historia debe ser revivida y actualizada. El padre debía decir lo siguiente: estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas, y fui libertado. Este principio se encuentra en Deuteronomio 26, 5 al 9, donde el relato se presenta en primera persona del plural. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de morir fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció, y llegó a ser una nación grande. Y los egipcios nos maltrataron, y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros.
En tercer lugar, la transmisión generacional implicaba una celebración por fe. Es notable que los israelitas estaban aún en Egipto cuando se les dijo que celebraran su liberación. Toda la celebración fue un acto de fe, y tras recibir las instrucciones, el pueblo se inclinó y adoró, como menciona Éxodo 12:27. Rememorar la Pascua era pues una bendición tanto para quien lo hacía a viva voz como para los oyentes. La cuarta parte de nuestro estudio es la 10ª plaga. Éxodo 12:29 al 30 y Hebreos 11:28 narran el cumplimiento del juicio divino sobre los primogénitos de Egipto. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Cuando Dios le ordenó a Moisés que fuera con Faraón para liberar al pueblo de Israel, el mensaje era el siguiente: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En primer lugar, la 10ª plaga era el juicio sobre los dioses falsos. El faraón representaba el poder supremo y era considerado un dios. Su hijo primogénito era hijo de un dios. Isis, Eket, Min y otros dioses egipcios relacionados con la fertilidad y protección de los niños demostraron ser impotentes en comparación con el Señor vivo. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, lo visitó en el desierto y supo todo lo que Dios había hecho con los egipcios, dijo lo siguiente: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. En segundo lugar, la 10ª plaga era el resultado de la ley de la siembra y la cosecha. La lección conecta esta plaga, la última, con Éxodo 1, donde los egipcios habían matado a los hijos israelitas. Lo que se siembra se cosecha. Es un principio que demuestra la justicia divina en acción. En la sección del jueves encontramos el siguiente párrafo: nuestras decisiones y acciones traen consecuencias, y la dolorosa realidad que todos hemos experimentado es que no somos los únicos que sufrimos por los efectos de nuestros errores. Otros, a veces muchos otros, incluso personas inocentes, también sufren. Tal es la naturaleza del pecado. La 10ª plaga plantea preguntas difíciles sobre la justicia divina, especialmente considerando que afectó a inocentes. Sin embargo, debemos entender esto en el contexto de los acontecimientos previos. En primer lugar, la paciencia divina demostrada a través de 9 plagas anteriores. En segundo lugar, las múltiples oportunidades de arrepentimiento ofrecidas por Dios. Y en tercer lugar, la naturaleza corporativa del pecado y sus consecuencias. La Pascua no es meramente un evento histórico. Es una prefiguración completa de la obra redentora de Cristo. Cada elemento, el cordero sin defecto, la sangre protectora, el pan sin levadura, todos ellos apuntan hacia aspectos específicos de la salvación en Cristo. Es significativo que en el momento más crítico Dios instruyó sobre adoración antes que sobre logística. Esto enseña que nuestra relación con Dios debe ser el centro de toda experiencia, especialmente en momentos de crisis y liberación.
La institución de la Pascua como memorial perpetuo demuestra la importancia de recordar y actualizar las obras de Dios. La memoria espiritual no es nostálgica, sino actualización presente. Como padres, tenemos la responsabilidad de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Los padres cristianos debemos presentar las verdades bíblicas no como historia antigua, sino como realidades vivas que transforman el presente. La celebración de la Santa Cena tiene raíces profundas en la Pascua. Cada vez que participamos, actualizamos la obra redentora de Cristo y proclamamos también su muerte hasta que Él venga. Como Elena de White lo cita en la parte del viernes, la Pascua debe ser tanto conmemorativa como típica. No solo recordaría la liberación de Israel de Egipto, sino que también señalaría a la liberación más grande que Cristo realizaría para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. La Pascua no es solo historia, es profecía cumplida en Cristo y esperanza viva para todos los que están cubiertos por su sangre. En un mundo que enfrenta el juicio divino sobre el pecado, nosotros podemos tener la confianza de que, como los israelitas en Egipto, el ángel de la muerte pasará por alto a todos los que están protegidos por la sangre del Cordero de Dios. Que esta lección nos inspire a vivir como pueblo redimido, recordando constantemente la gran liberación que Cristo ha efectuado por nosotros y transmitiendo esta verdad a las generaciones futuras. Hasta aquí el comentario de la lección para esta semana. Muchas gracias por su compañía en esta nueva lección. Los animamos a estudiar el libro de Éxodo cada día, aprendiendo más del amor de Dios por su pueblo. Que el Señor les bendiga.